últimos días hemos visto cómo se han movilizado muchas instituciones y muchos ciudadanos para tratar de evitar que el agua siga inundando las casas, para sacar el barro de los lugares donde se ha metido y preparar nuestro país a una vida normal, particularmente los niños, quienes hoy comienzan las clases. En este contexto, hemos recibido con preocupación la noticia de esta mañana, Mávila, del allanamiento de la casa, nada menos que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, que ha sido allanado bajo sospecha fiscal de haber tenido relaciones oscuras con aquellas personas vinculadas a una trama de inteligencia ilegal paralela al servicio de la impunidad del expresidente Castillo. Naturalmente, el comandante general en su momento tendrá que explicarse, pero esto naturalmente genera un problema a la credibilidad de una institución tan importante como la policía, Mávila. Hablamos a propósito de ese tema de inmediato con el exministro del Interior, Mariano González. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Muy buen día, Fernando. Buenos días. Saludarles. La pregunta es directa. ¿Qué tan contundente le parece esta fotografía del 6 de diciembre que se dio a conocer anoche? A pesar de que el señor Alfaro había indicado precisamente al Ministerio Público que solo vio a este sujeto, conocido como el Español, en una sola ocasión. La fotografía demuestra que no habría sido así, pero ¿esto serviría para confirmar que hay un vínculo necesariamente? Sin duda, la fotografía es contundente, pero tenemos que tener en cuenta que el equipo especial, tanto de la policía como que trabaja en apoyo al equipo especial del Ministerio Público, liderado por la fiscal Marita Barreto, ya venían trabajando este caso tiempo atrás y considero que tendrían elementos suficientes para poder haber tomado esta decisión de solicitar al Poder Judicial el allanamiento, ¿no? Es decir, creo que tanto cuando se inició la colaboración a partir de declararse agente especial el colaborador y además con los allanamientos anteriores y detenciones realizadas hace un par de semanas, creo que ya había elementos suficientes para considerar necesaria esta medida. Desde su experiencia como exministro del Interior del régimen precisamente de Pedro Castillo, nos gustaría que le explique mejor a nuestros oyentes cuál era el papel que cumplía no solamente este español, Jorge Hernández, quien habría estado a cargo de una organización para montar un equipo de espionaje durante el régimen castillista, un equipo de espionaje para supervisar, vigilar, en fin, interceptar incluso comunicaciones de opositores políticos, pero lo que es más grave aún, atentar contra las autoridades de la Fiscalía y del equipo especial que estaban investigando a Castillo, y cuál eventualmente habría sido el papel que en el marco de esto habría cumplido el comandante Alfaro. Lo grave es que este señor, denominado el Español, está vinculado conjuntamente con otras personas que trabajan cerca de él al negocio de la protección, de la cobertura en seguridad a la gente que vinculada a otro negocio que es el negocio de tráfico de terrenos, bajo la fachada de defensa posesoria, es decir, bajo la fachada de hacer un trabajo legal. Entonces, ¿qué sucede? Esta situación es grave porque todo el servicio, o todos los servicios que se dan a través de estos grupos, donde hay gente pues civiles, hay algunos ex policías y hasta ex militares, tiene que ver básicamente con un negocio violento o de la violencia, ¿no? Hemos sido nosotros testigos durante muchas oportunidades de cómo gente se hace de propiedades ajenas o recupera inclusive algunos pues su propia propiedad con el uso de la fuerza de manera ilegal o irregular. Entonces, esta gente se dedica a eso y muy cercana inclusive al negocio del sicariato. Entonces, por eso es grave que se le entregue a una persona así, a un lumpen prácticamente, la posibilidad de reclutar gente al interior del Estado y fuera de él, un equipo, digamos, que trabaja en inteligencia paralela. Y lo delicadísimo de las conexiones que tiene con el comandante general tiene que ver básicamente con la asunción de mando de él en agosto
queda pues en tela de juicio definitivamente, ¿no? Dado que ya anteriormente se venía siguiendo el rastro del español y de toda su gente, y que en medio de esa situación se da la designación del señor Alfaro. Porque yo en su momento he tenido el mejor de los aprecios, pero lamentablemente acá el sistema anticorrupción tiene que ser implacable, caiga quien caiga. Y además acá hay otro tema delicadísimo. Sí, pero vamos a la cronología de los tiempos, ¿no? A ver, estoy leyendo aquí la medida autorizada por el juez Gómez Balboa. Ha dispuesto el allanamiento, en efecto, e incautación de bienes muebles, allanamiento de cerraje, registro domiciliario contra el comandante general de la Policía Nacional, nada menos. Además de los registros personales, registros vehiculares, incautación de documentos, joyas, dinero, dispositivos celulares, equipos informáticos o cualquier objeto, dice, vinculado al delito que se investiga. Estamos hablando del delito de espionaje. Concretamente, ese sería el delito que se le imputa al comandante general de la policía. Y en la cronología de los tiempos, ¿cuándo fue o cuándo ocurre la designación de Alfaro y cuándo, dice usted, habría una coincidencia sospechosa o peligrosa que lo vincularía con esta organización? Para mí el detonante sucede, independientemente que fue el designado en agosto del año pasado, el detonante sucede en diciembre, ¿no? Con los pases a retiro y con las calificaciones y algunas acciones que se habrían tomado al Agosto interior. Es antes del golpe, evidentemente, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que en buen romance el señor estaba pasando desapercibido, ¿no? Sí. Y más bien... inclusive en el golpe aparece al lado, entre comillas, de lo que diríamos los buenos, ¿no? Sí, señor González, usted mencionó que había otro tema delicadísimo. ¿Cuál Claro. es ese otro tema? En diciembre, justamente a eso iba, en diciembre 2022 se producen las invitaciones y los pases a retiro. No, ¿recuerdan ustedes el caso del mayor David Medina, conocido como Aquiles? Sí. Este señor, policía que fue dado de baja injustamente, venía investigando el caso de los ascensos a generales, y en ese caso se estaba encontrando una línea de conexión, no solamente con lo que hoy conocemos del tema del español, sino también con otros casos de corrupción al más alto nivel. Y la hipótesis, y yo lo digo así con toda claridad, que manejo es que se le habría dado de baja a Aquiles porque podía llegar justamente a lo que hoy está llegando la Fiscalía por otro canal. Bueno, muchas gracias, Mariano González. Recuerdo que usted ha sido ministro del Interior en julio del año pasado y nos dio algunas precisiones sobre los alcances de esta operación fiscal que se está llevando a cabo, que ha conducido al allanamiento del domicilio del comandante general de la policía, pero también de su oficina en el Ministerio del Interior. Estamos ante hechos gravísimos. Fernando, sí, adelante. Si me permite, solamente hacer nuevamente un reconocimiento a la fiscal Marita Barreto, pero también a nuestro equipo de coroneles. Es un equipo implacable y realmente independiente de toda presión. Tal es así que hoy se ha tomado esta medida. Muy bien, muchísimas gracias, señor González, por acompañarnos esta mañana. En efecto, el allanamiento incluye, como decías, Fernando, el domicilio real, el domicilio laboral, es decir, el despacho del propio comandante de la policía, sus vehículos y además también el domicilio de Luis Alberto Vera Llerena, excomandante general de la policía, a quien hacía referencia Mariano González. Hacemos una pausa, a esta hora son las 8:16, pero regresamos con más información en Ampliación de Noticias.